Buenos días chicos, chicas, ¿qué tal? Bueno, pues con este vídeo vamos a dar comienzo a la unidad 5 llamada la evaluación del centro. Vais a ver que este tema va a ser, a diferencia de los controles que igual estábamos un poco más perdidos porque los contenidos eran relativamente nuevos. En este caso la unidad 5 van a ser muy probablemente cosas que ya conozcamos, así que vamos a ver cómo nos resulta de bastante facilidad esta unidad. A lo largo de la misma vamos a realizar tres actividades, la actividad 21, 22 y 23. Tened en cuenta, como siempre os digo, los plazos, ¿de acuerdo? A pesar de nosotros tener claro cuál es el concepto de evaluación, en el mundo académico se habla de enfoques. Es decir, un mismo concepto, que en este caso es la evaluación, puede poseer distintos enfoques y cada uno con sus propias características. Por ejemplo, aquellas personas que tratan la evaluación como desde un enfoque técnico son aquellas que tal vez se relacionan más con el paradigma científico, ¿no?, que veíamos en la primera unidad. Estas personas pues entienden que la evaluación es una manera para observar qué resultados se están obteniendo de un proceso, ¿no? Entonces, aquí lo que interesa es conocer esos resultados para ser cada vez más eficaces. ¿Cómo se hace? ¿O en qué momentos? Pues precisamente se realiza al final. ¿Vale? Recordamos que es una evaluación sumativa. Es decir, lo que nos importa es en el último momento qué es lo que se ha obtenido de todo el proceso. ¿Cuál es el resultado final? Eso es lo que interesa según este enfoque. Y principalmente los métodos que se suelen utilizar pues suelen ser métodos principalmente cuantitativos, ¿vale? Pues el análisis de las frecuencias, análisis de porcentajes, etcétera. Por otra parte, las personas que consideran la evaluación desde un enfoque fenomenológico son aquellas personas que, al contrario del enfoque que hemos descrito anteriormente, pues entienden la evaluación como un proceso para evaluar precisamente el proceso, un modo para evaluar el proceso. ¿Sí? Aquí ya no importa tanto la evaluación final, aunque también se le da importancia, sino más la evaluación procesual. ¿Sí? Es decir, lo que nos importa es los pasos que se han ido siguiendo para llegar al momento final, ¿vale? ¿Con qué finalidad? Pues con la finalidad de observar dónde están los problemas en este proceso y poder ir solventándolos. Principalmente los métodos que se suelen utilizar, al contrario del modelo anterior, o del enfoque anterior, mejor dicho, son datos o instrumentos cualitativos, perdón, ¿vale? Pues se basa en analizar las percepciones que tienen las personas de pues cómo se han sentido, qué es lo que han visto. Se basan también en entrevistas, en observaciones, ¿vale? Instrumentos cualitativos. Y pasamos a los dos enfoques finales, que suelen ser los que en las instituciones más suelen darse a cabo, que suelen ser el enfoque crítico y el enfoque integrador. Por una parte, el enfoque crítico es aquella en la que una institución se autoevalúa, ¿vale? Se evalúa internamente para conocer cómo se ha ido mejorando a lo largo del proceso. ¿Sí? En este caso, la evaluación tiene tres fases diferenciadas. Tiene una fase inicial, lo que se conoce como fase diagnóstica, en la que se observan pues cuáles son las limitaciones con las que parte la institución, se observa dónde tiene carencias, se observa cuáles son los potenciales, o sea, los potenciales de la empresa, se observa qué oportunidades tiene con el entorno, ¿vale? Se intenta dar respuesta a qué es lo que se tiene ya de antemano, ¿vale? Y qué es lo que se quiere mejorar. Este punto se realiza al inicio, ¿de acuerdo? Al inicio de la evaluación. Posteriormente se realiza una evaluación procesual, es decir, se va conociendo paso a paso el proceso, ¿sí? Y dónde están aquellos fallos que se han ido cometiendo en el proceso, siendo esta evaluación formativa. Y en el último momento se hace un análisis de todo lo que se ha trabajado anteriormente, se contrasta a ver si los objetivos iniciales que se plantearon en la evaluación diagnóstica se han cumplido, en qué grado se han cumplido, con el fin de ver si realmente se ha mejorado, ¿no? O sea, nos planteamos unos objetivos iniciales en la fase inicial y en este punto queremos conocer a ver si finalmente esto se ha cumplido, ¿no? Pues esto ocurre en la fase sumativa, en la fase final. El modo de analizar los datos es principalmente con datos cualitativos, pero especialmente a través de la triangulación. ¿Esto qué quiere decir con la triangulación? La triangulación es un proceso que se suele utilizar especialmente en investigación cualitativa, en el que no nos basamos únicamente en los datos recogidos de una fuente. Es decir,
nosotros no vamos a realizar, como en el caso anterior, por ejemplo, solamente entrevistas. Aquí la triangulación lo que vamos a hacer va a ser coger varios instrumentos, ¿sí? Como puede ser el caso de las observaciones y las entrevistas. Pues cogemos observaciones y entrevistas y contrastamos los datos obtenidos en ambos instrumentos. Entonces, ¿esto qué nos puede servir? Pues nos puede servir para complementar la información. Lo que igual en las entrevistas se ha dicho, en las observaciones no se ha recogido. Y al contrario, puede haber información que en las observaciones se haya recogido, pero que las entrevistas no. Entonces es una manera de complementar la información, la triangulación. Finalmente, según el enfoque integrador, lo que se trata de conseguir es conocer aquellos procesos que permiten mejorar la calidad y la equidad de una institución, es decir, el proceso de transformación para obtener estos indicadores, cómo se puede mejorar. Entonces, en este caso también, al igual que en el enfoque crítico, la evaluación es inicial, ¿vale? Se conoce pues de qué punto partimos, es procesual en cuanto a que observamos cómo se van aportando las diferentes características mencionadas en los objetivos iniciales, y es también final en cuanto a que se hace un análisis de todo el proceso de cómo ha ido, ¿no? Si final, pues lo que comentábamos también en el caso anterior, de se han cumplido los objetivos, en qué grado, pues todo esto se da respuesta en la evaluación final. ¿Cómo se evalúa según este enfoque integrador? Pues se evalúa principalmente a través de la triangulación de datos que ya hemos explicado en el caso anterior. En este caso no se utiliza solamente la triangulación de datos internos como en el caso anterior. Es decir, en el caso anterior la propia institución establecía cuáles eran los instrumentos que se utilizaba y se triangulaban los datos. En este caso se realiza ese mismo procedimiento, pero los datos son tanto obtenidos por fuentes internas, es decir, los propios profesores realizan esa evaluación, como también fuentes externas, es decir, pues puede venir inspección educativa a triangular datos, o puede venir una institución específica que se dedique a evaluar la calidad del aprendizaje o la calidad de la institución en general en nuestra organización, ¿sí? Luego más adelante en la asignatura vamos a ver cuáles son las principales organizaciones que se dedican a evaluar la calidad y la equidad en los centros educativos. Como veníamos diciendo desde nuestra asignatura, lo que vamos a considerar va a ser la evaluación con una visión integradora, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, lo importante de esta visión integradora es saber que es un proceso sistemático de recogida de información e interpretación. ¿Qué quiere decir proceso sistemático? Un proceso sistemático es un proceso que está ordenado, están los pasos lógicamente puestos de ese modo para que tenga sentido. ¿Con qué objetivo? Pues con el fin de establecer juicios de valor, de realizar juicios de valor, ¿vale? De juzgar precisamente aquello que se está haciendo, con el objetivo de conocer qué es lo que se está haciendo bien y conocer qué es lo que se puede mejorar, ¿vale? Entonces, pues en esta línea es, como os indico en pantalla, es una reflexión crítica sobre todos los momentos y factores que intervienen en el proceso a fin de determinar cuáles pueden ser, están siendo o han sido los resultados del mismo. Y en función de estos resultados que obtengamos, orientar la toma de decisiones. Es decir, la evaluación no solamente, según este modelo, saber qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que ha ocurrido en el centro, es saber también coger esa información para tomar decisiones de mejora. ¿De acuerdo? No sirve nada tener unos datos si no los vamos a utilizar para mejorar, en este caso, nuestra propia institución, ¿vale? Pues eso lo vamos a tener en cuenta desde esta visión integradora. ¿Y para qué evaluamos? Pues evaluamos para cosas muy diferentes. Por ejemplo, podemos evaluar para saber a qué se debe el éxito o el fracaso en el proceso de aprendizaje del alumnado. También, ¿para qué podemos evaluar? Pues podemos evaluar para saber si hemos llegado a aquel sitio en el que estábamos pensando llegar desde un inicio, ¿no? Y en qué condiciones hemos llegado. ¿Hemos llegado con los recursos apropiados? ¿Nos han faltado recursos? Sí, todo eso lo podemos evaluar también. Para saber si hemos llegado al punto en el que nos esperábamos llegar, tenemos que definir qué es alcanzar ese éxito, ¿no? O sea, cómo consideraríamos que hemos logrado a través de un programa, de un proyecto, que hemos alcanzado el éxito. ¿Cómo decidimos que ese proyecto ha sido exitoso? Pues eso también lo tenemos que definir antes de realizar la evaluación, ¿vale? ¿Qué es lo que nos esperamos? Y en qué casos consideraríamos que esa evaluación ha sido beneficiosa para poder mejorar nuestro proyecto. ¿Sí? Todo esto con el objetivo de reflexionar sobre nuestra práctica del día a día, ¿vale? Para comprenderla mejor también.
A nivel informal también suele haber una evaluación, ¿sí? Por ejemplo, las familias directa o indirectamente también piensan y opinan sobre nuestro centro. Los ayuntamientos, el entorno en general también puede pensar y opinar sobre nuestro entorno. Generalmente este tipo de opiniones no suelen aprovecharse porque se piensa que son opiniones con poco rigor, ¿no? Que se conoce poco a profundidad sobre la situación del entorno. En cualquier caso, ya sea una evaluación a nivel formal o una evaluación a nivel informal, tiene que ser desde luego una evaluación en la que se propicie el diálogo, se propicie el encuentro, se propicie el diagnóstico, la comprobación, el intercambio y que especialmente haya ayuda y apoyo por todas las personas que participan en este proceso. Tenemos que desechar así comportamientos como una evaluación de amenazas, ¿no? Una evaluación de juicios, de intromisión, de descalificación, de imposición, ¿sí? No sirve de nada que entendamos la evaluación como una imposición, como algo que tenemos que hacer porque tenemos que hacer, ¿sí? Ni una evaluación de amenazas, de decir, pues si no llegas a tales resultados te voy a despedir, ¿sí? Eso no sirve de nada, para eso no se realiza una evaluación. Como veníamos diciendo, no sirve de nada entender la evaluación como una imposición, sino que tiene que ser entendida como algo que nos va a servir para mejorar, para comprobar que lo que estamos haciendo está funcionando, ¿no? Sabemos todos que la realidad es compleja y que por ende no sirve simplemente con dar opiniones, ¿no? Con cosas que se dicen por fe. ¿Sí? No vale emitir opiniones gratuitas sobre la realidad, sino que esta realidad tiene que ser demostrada con datos, ¿no? Y no vale simplemente yo pienso que, o sea, hay que demostrar las cosas. Entonces, algunos de estos procedimientos más comunes en las evaluaciones son los que vamos a comentar a continuación. Estos procedimientos se pueden utilizar tanto para la evaluación de centros educativos como para la evaluación de vuestros propios estudiantes. O sea, estos son criterios generales para asegurar una evaluación rigurosa. Estos indicadores pues pueden ser recoger datos de forma precisa y prolongada, ¿vale? En esta línea pues tenemos que emplear instrumentos que sean útiles. No sirve sacar conclusiones en muy poco tiempo, ¿vale? Estos instrumentos tienen que llevar su tiempo de aplicación, ¿vale? No vale simplemente al de 2 días decir ya está, ya hemos acabado la evaluación, no, o sea, esto lleva un proceso lento, ¿de acuerdo? En segundo lugar, pues tenemos utilizar métodos adecuados sobre los recursos disponibles, ¿vale? Es decir, si nosotros tenemos varios instrumentos, pues tenemos que elegir cuáles son los instrumentos más adecuados para evaluar esa realidad y especialmente aprovechar la triangulación, lo que comentamos al inicio. Cogemos la información de esos distintos instrumentos para precisamente sacar una opinión más fundamentada. En tercer lugar, pues ahí os pongo, someter los datos a la interpretación y en análisis. Es decir, a través de la triangulación, pues precisamente lo que nos permite es conocer también otros puntos de vista. En cuarto lugar, tenemos la opción de discutir los datos de forma abierta y colegiada. ¿Esto con qué objetivo se hace? ¿Por qué se intenta conocer los puntos de vista de otras personas? Pues precisamente con el fin de evitar el sesgo. ¿Qué es el sesgo? Pues el sesgo es una desproporcionalidad en la información. Es decir, si solamente trabaja, por ejemplo, un profesor en conocer una realidad, es probablemente que haya información que se está dejando atrás. Es decir, está siendo desproporcional con ciertos aspectos de la realidad. Entonces, precisamente para solventar esta situación, el diálogo y que haya otros profesores analizando esa realidad puede ser beneficioso. En quinto lugar, os recomiendo que las evaluaciones que realicemos las recojamos por escrito, tanto las evaluaciones como las reflexiones que sacamos al respecto, las escribamos por escrito, porque como bien se dice, pues las palabras se las lleva el viento y al de un mes, cuando queramos revisar ese documento, si no está escrito, no nos vamos a acordar muy probablemente de cuáles eran las conclusiones que sacamos, ¿no?, de nuestra evaluación. Y aquí sí que os tengo que recomendar que mucho cuidado a la hora de cuando ya estemos ejerciendo como profesores, tengamos mucho cuidado con aquello que escribamos especialmente especialmente tanto con los documentos institucionales, digamos, como con los documentos que escribamos a las familias, ¿vale? Hay que ser delicado con qué es lo que se escribe, porque precisamente aquello que está escrito ya es aquello que no se va a poder borrar. Es decir, si nosotros en un momento dado escribimos una cosa y lo entregamos a las familias, revisadlo 40 veces, por favor, porque aquello que se entrega es imposible volver atrás.
No es como una palabra que luego puedes decir, bueno, eso quién lo ha dicho o dónde aparece. Recordamos que aquello que está escrito se puede utilizar como prueba, así que por favor tened mucho cuidado con qué es lo que escribimos. Y finalmente, pues eso, pues tomar decisiones racionales para mejorar la acción y muy especialmente publicar y dar a conocer los resultados obtenidos, tanto en el aspecto de mejorar la transparencia de nuestro centro educativo, como así dar a conocer nuestra situación para que pueda servir de ayuda para otros centros también que estén en situaciones análogas. Entonces, esto ya es lo que veníamos comentando desde la primera unidad, lo de la inteligencia compartida, el aprender los unos de los otros. Las instituciones también tienen que aprender, entonces si nosotros podemos compartir nuestra experiencia, pues eso puede ser muy positivo, ¿no? Este proceso no es un proceso de rosa, sino que es un camino que en ocasiones presenta dificultades o resistencias a la hora de llevarlo a cabo. Por ejemplo, entre las dificultades más comunes a la hora de desarrollar una buena evaluación está el individualismo profesional, ¿no? Que el entender que la evaluación es algo que solamente nosotros tenemos que hacer. Y realmente no es así, sino que la evaluación la tenemos que entender como un acto conjunto, una manera de trabajar con los demás, ¿no? No sirve nada realizar una evaluación aislada en una realidad en la que estamos analizando un contexto en el que varios profesionales están tratando de conocerla también. Otras de las limitaciones o dificultades más comunes pues son el no tener motivación para llevarla a cabo, el tiempo, sí, a veces se nos viene el tiempo encima y hacemos las cosas rápido y mal, la falta de experiencia realizando evaluaciones de proyectos o programas, la falta de sensibilidad de los responsables también puede ser una dificultad. Es decir, pues no tener ese tacto a la hora de comunicar, por ejemplo, una decisión importante como puede ser una repetición, un descenso en el rendimiento académico, un aislamiento social que se ha detectado, ¿sí? Decisiones así significativas, esa falta de tacto, ¿no? Como profesionales. Respecto a los evaluados, es decir, a las personas que evaluamos, ¿qué abusos pueden hacer de una evaluación? Pues bueno, entre los más significativos están, pues, tener en cuenta únicamente los resultados cuando son favorables, desechando así los resultados que no interesan porque han salido malos, eso es un error. Luego también descalificar la evaluación a pesar de ser rigurosas y a pesar de haber seguido un proceso sistemático de recogida de información, también descalificar la evaluación. Otro abuso es el de dar por buena una evaluación a pesar de su falta de rigor, es decir, no nos sirve de nada que una evaluación la consideremos como buena cuando ha faltado un proceso sistemático. Seguidamente también destacamos pues convertir la evaluación en un ajuste de cuentas, es decir, pues lo que decíamos anteriormente, si un ajuste de cuentas al final es en base a los resultados que obtengamos, yo voy a tomar unas decisiones significativas, un ajuste de cuentas que tenemos, ¿no? Es decir, pues si ha salido una mala evaluación, pues yo decido que te tengo que despedir porque no estás haciendo bien tu trabajo, ¿no? Finalmente, eso sería un abuso por parte de las personas que son evaluadas. Finalmente, también tenemos que entender que otro abuso de los evaluados es el aprovechar la evaluación para hacer descalificaciones de grupos de personas, ¿vale? Imaginemos, por ejemplo, a las familias descalificando la labor del profesorado porque una evaluación ha salido no tan positiva como se esperaban. Por otra parte, sobre los evaluadores, es decir, en nuestro caso seríamos nosotros o las instituciones externas que decidamos que nos realicen una auditoría, pues entre los abusos más comunes está el de encargar a una persona sin independencia de opiniones, es decir, una persona totalmente vinculada a la ideología de ese centro y por ende los resultados pueden verse afectados, ¿no? Al compartir esa ideología, no quiere que los resultados salgan malos en el centro suyo, ¿no? Entonces, pues eso por una parte. Luego también destacaríamos, y esto es muy grave, romper la confidencialidad y el anonimato. Es decir, si nosotros desde un primer momento aseguramos que la evaluación va a ser anónima y confidencial, tenemos que establecer cuáles van a ser las pautas. Por ejemplo, qué se va a hacer con los datos que se recojan, hasta cuándo se van a almacenar, que una vez que acabe el proyecto, qué se va a hacer con esos datos, cuáles van a ser las variables que se van a pedir, ¿sí? Se les va a pedir el nombre, se les va a pedir el DNI, qué se va a hacer con esa información, pues todo eso tiene que estar esclarecido de antemano. Y si se dice de antemano que se va a respetar esas condiciones de confidencialidad y anonimato, tenemos que cumplir con nuestra palabra. Finalmente,
Otro de los abusos más comunes es el de tomar decisiones injustas, ¿no? Es decir, tomar decisiones que no tengan nada que ver con los resultados que se han obtenido en la propia evaluación. Finalmente, ¿qué resistencias subyacen a realizar una evaluación? Pues entre las más destacadas vemos que están el no aceptar los métodos de evaluación del centro. Sí, si el centro nos establece unos métodos de evaluación, pues queramos o no tendremos que cumplir también con ello, ¿no? También encontramos pues que mientras los profesores aceptan las evaluaciones como propósitos de enseñanza, no aceptan las evaluaciones como propósitos administrativos. Es decir, los profesores entendemos que las evaluaciones pertenecen a un proceso final en el proceso de aprendizaje, pero no entendemos que también con fuentes administrativas, es decir, por ejemplo, las evaluaciones diagnósticas que se puedan realizar. Esto al fin y al cabo son evaluaciones también. En cambio, este tipo de evaluaciones administrativas están mal vistas. Entonces eso es otra resistencia, ¿sí? Cuando nos dicen es que va a venir alguien a pasar unos exámenes externos, pues eso ya lo vemos mal porque es con propósitos administrativos. Otra resistencia es pensar que la evaluación fomenta la competitividad interna. Es decir, pues como en mi clase ha suspendido una persona y en tu clase han suspendido 3 personas, pues ya pienso que yo soy mejor profesor porque en mi clase enseño mejor porque ha suspendido menos gente. Sí, eso es totalmente otro error y eso suele darse en ocasiones en las reuniones de evaluación que se realizan en los centros, ¿vale? Para que tengamos en cuenta. Luego también pensamos que es imposible evaluar objetivamente y es cierto que en el ámbito de las ciencias sociales es complicado la objetividad, pero siempre que se siga un proceso riguroso un proceso lógico, un proceso sistemático, siempre vamos a estar más cerca de esa objetividad que realizar las cosas al tuntún, ¿sí? Luego también destacamos pues pensar que la evaluación lleva mucho más trabajo que no hacerla. Realmente realizar una evaluación lleva tiempo, pero el beneficio que podemos obtener es mucho más favorable que no realizarla y seguir haciendo las cosas mal. Finalmente, pues eso, pensar que no se van a recibir beneficios o información útil a los docentes por realizar evaluaciones, y esto también es un error. Pasando a tal vez lo que más nos pueda interesar como profesores de educación primaria es los distintos tipos de evaluaciones que podemos encontrarnos, ¿no? Pues aquí yo os propongo un modelo que en base a distintas preguntas tendremos un tipo de evaluación u otra. Entre los más destacados encontramos la evaluación como finalidad, la evaluación como momento temporal, la evaluación como metodología y la evaluación como perspectiva de la gente. Entonces, centrándonos en la evaluación como finalidad, esta da respuesta a por qué o para qué enseñamos. En esta línea tenemos 3 tipos de evaluación. Por una parte, la evaluación diagnóstica, es decir, conocer cuál es el punto de partida, ¿sí? Ese es el diagnóstico, es decir, establecemos un diagnóstico, un punto de partida, que es lo que conocemos de antemano, y basándonos en esto, pues realizamos la evaluación, ¿no? Evaluación diagnóstica. Luego tenemos la evaluación formativa, que seguramente ya conoceremos, que es conocer a través del proceso que se va siguiendo cuál es lo que se va obteniendo, ¿no? Cuáles son los beneficios que se van obteniendo a lo largo del proceso. Lo importante es el proceso en la evaluación formativa, ¿sí? ¿Para qué se evalúa en la evaluación formativa? Para conocer el proceso, los avances que hay a lo largo del proceso. Finalmente, la evaluación sumativa sirve para conocer precisamente cuál ha sido el resultado final de nuestra intervención, ¿no? Respecto al momento temporal, este tipo de evaluación responde a la pregunta ¿cuándo? Y precisamente nos ayuda a conocer en qué momento vamos a realizar la evaluación. Podemos realizar una evaluación inicial que generalmente suele ir acorde a la evaluación de diagnóstico. Luego la evaluación, cuando es continua, la solemos realizar en diferentes momentos del proceso, suele ir acorde a la evaluación formativa. Y finalmente la evaluación final suele ir acorde a la evaluación sumativa y es la que se realiza en el último momento de nuestra intervención. Respecto a la metodología, pues responde a la pregunta ¿cómo se realiza esta evaluación? Y los métodos que podemos emplear pueden ser cuantitativos, como pueden ser las estadísticas, las frecuencias, ¿sí? O puede ser también cualitativa, cuando empleamos, por ejemplo, entrevistas, observaciones, percepciones, o, en último lugar, puede ser mixta cuando hacemos uso de ambas metodologías. Finalmente, respecto a la perspectiva de la gente, podemos encontrarnos en 2 posiciones.
dependiendo de quién evalúe, ¿no? Si la evaluación la realizamos nosotros sobre nuestra propia práctica, será una autoevaluación, será una evaluación interna. Si es el centro el que se evalúa a sí mismo, será también una evaluación interna, una autoevaluación. Por el contrario, si es una evaluación externa, como puede ser el caso de una organización externa que evalúa nuestro centro educativo, o si nosotros evaluamos, por ejemplo, a nuestros estudiantes, se tratará de una evaluación externa, ¿sí? Y dependiendo de la característica de esta evaluación, pues podrá ser una heteroevaluación en aquellos casos en los que nosotros como profesores evaluemos a nuestros estudiantes, o en aquellos casos en los que otra institución nos evalúa a nosotros, o una coevaluación en aquellos casos en que, por ejemplo, otros profesores nos evalúen a nosotros como profesores, o en aquellos casos en los que los estudiantes evalúen a otros estudiantes. Dos de los elementos más comunes a la hora de llevar a cabo una evaluación son tener en cuenta los criterios y los indicadores. Si nosotros cogemos el currículum de educación primaria, estos dos conceptos ya los hemos visto en anteriores ocasiones, muy seguramente. Entonces, vamos a comenzar analizando estos dos conceptos. Por una parte, un criterio es una característica innata a un sujeto, ¿sí? Es decir, pues, o una característica innata a una situación o a una organización. Por ejemplo, para evaluar el buen funcionamiento de un colegio, un criterio podría ser los procesos administrativos, ¿no? En qué manera son eficaces los procesos administrativos que se llevan en ese colegio. Y es aquí donde nos encontramos con la otra parte, con los indicadores. Los indicadores son la manera de operativizar los criterios. Es decir, nuestro criterio, que en este caso era los procesos administrativos del centro, ¿cómo lo operativizamos? Es decir, ¿cómo vamos a saber si esos procesos administrativos se llevan bien o se llevan mal? Pues, por ejemplo, un indicador podría ser pues que la gente de administración y secretaría proporcione información de calidad y específica a las familias. Otro indicador podría ser que se establece en la página web cuáles son los plazos de entrega de la documentación pedida. Cada uno de estos indicadores se va a poder medir tanto de manera cuantitativa como de manera cualitativa. Es decir, lo que quiero que entendamos de los indicadores es que estos son la manera en la que se puede medir aquel criterio que establecemos. Es decir, nosotros establecemos un criterio y partiendo de ese criterio indicamos unos indicadores que nos van a permitir evaluar la calidad de ese criterio específico. Es decir, cómo vamos a ver en la realidad, en lo que podemos tocar, lo que podemos sentir, ese criterio. ¿Cómo evaluamos ese criterio? Por ejemplo, la calidad de los procesos administrativos no es un procedimiento que podamos evaluar porque lo podemos tocar, lo podemos medir, tal cual. Entonces, es algo psicológico, algo que está ahí, que sabemos que existe, pero no podemos medirlo, tal cual. Entonces, tenemos que establecer unos indicadores que nos permitan saber qué es lo que nos va a llevar a decidir que ese criterio, en este caso los procedimientos administrativos, que son de calidad o no son de calidad. Esos son los indicadores. Estos indicadores tienen unas características muy específicas. Como ya veníamos diciendo, por ejemplo, estos pueden ser evaluados de manera cuantitativa. Por ejemplo, si queremos analizar pues cuántos estudiantes hay por aula, pues simplemente conocemos la frecuencia. O también de manera cualitativa, a través de opiniones, juicios, entrevistas. Los indicadores tienen que ser recogidos de manera sistemática, es decir, la información de estos indicadores tiene que recogerse siguiendo un procedimiento, ¿vale? Algunos son sencillos, pues por ejemplo el número de alumnos, aprobados, suspensos, y otros son algo más complejos, por ejemplo conocer la satisfacción del alumno, pues es un proceso psicológico, no podemos establecer unos indicadores que van a ser 100% objetivos, pero sí que podemos tener una idea de cuál va a ser este proceso, ¿no? Por ejemplo, un estudiante contento, pues seguramente es un estudiante satisfecho, ¿vale? Pues eso podría ser un indicador. También otra de las características de los indicadores es que estos tienen que estar relacionados con los objetivos, si no, no tendría sentido realizar una evaluación por indicadores. También tiene que permitir realizar comparaciones y valoraciones. Esto nos va a permitir conocer en distintos puntos del proceso cuáles eran los puntos de los que partíamos y hacia dónde nos hemos movido, para conocer si ha habido progreso. Finalmente, pues tienen que estar orientados a la toma de decisiones, como es lógico. Recordamos que el objetivo de la evaluación al final era esto, ¿no? O sea, el de obtener unos resultados para poder tomar decisiones. Estos indicadores a su vez pues tienen que formularse de una manera muy específica. Por ejemplo, tienen que ser unos indicadores significativos que recojan aquella característica del objeto de estudio.
tienen que estar relacionados también con las metas propuestas al inicio. Tienen que ser algo observables por más de un evaluador. También tienen que ser accesibles. No nos sirve de nada tener la información en un sitio al que no podemos acceder o en el momento que queramos acceder. Tienen que estar formulados también de manera clara, es decir, no puede haber lugar a equívocos. ¿Vale? Hay que formularlos de manera clara y sencilla. Cualquier persona tiene que entender y el indicador que estamos estableciendo. Finalmente, tiene que haber también una unicidad. Es decir, cada cosa que vayamos a evaluar tiene que tener su propio indicador. No va a servir de nada establecer un indicador que va a permitirnos evaluar varios aspectos. O sea, tenemos que establecer un indicador para cada cosa que queremos evaluar. Llegados a este punto, quiero que realicemos la actividad 22 en la que vamos a preparar un cuestionario de calidad para nuestra propia aula. Este cuestionario, como os indico en la actividad, va a ser respondido por las familias y quiero que establezcamos claramente cuáles van a ser los criterios que queramos elegir, así como los indicadores relacionados con cada criterio. Es decir, pues se me ocurre, ¿no?, que un criterio que podemos establecer es los recursos que disponemos en el aula, pues sería el criterio. ¿Y cómo vamos a evaluar precisamente que tenemos buenos recursos o malos recursos? ¿Cuáles van a ser los indicadores? Pues podemos decir, ¿hay ordenadores suficientes o hay más de un ordenador para cada estudiante? Ese puede ser un indicador. Otro indicador, pues puede ser si cada estudiante tiene pues unas tijeras, unos lápices y unos bolígrafos. Otro criterio que podemos evaluar, pues la satisfacción del alumnado, ¿no? ¿Y cuáles son los indicadores que podemos tener en cuenta? Pues por ejemplo, eh, la cercanía del profesor, ¿no? Pues ¿qué indicador podemos establecer para evaluar la cercanía del profesor? Pues siempre que el alumnado tiene problemas, el profesor es fácilmente accesible para resolver las cuestiones que surjan. Eso puede ser un indicador. Otro indicador, siempre que surgen problemas, el profesor está ahí para solucionarlos o para ayudar a solucionarlos. Y así podríamos establecer muchísimos más ejemplos. Pero bueno, quiero que esto sea una tarea que realicéis vosotros de manera ordenada, ¿vale? Establecemos criterios y cada criterio sacamos unos cuantos indicadores. Intentad establecer, pues no sé, 4 o 5 criterios, ¿vale? Y cada uno con sus propios indicadores. Pues dicho esto, dejamos la sesión aquí y seguimos adelante. Venga, ánimo.